Continuamos con más de El Repaso y saben ustedes que la educación es un tema que nosotros siempre ponemos en nuestra agenda, así como el país la debería tener entre sus espacios y sus lugares primeros, entre todas las metas y prioridades que se tiene. Y para retomar el tema de la educación, hoy queremos hacer un repaso conciso con un académico y gremialista muy conocedor de esta materia en el marco de un congreso que ha convocado la Asociación Dominicana de Profesores para tratar el tema educativo. Tenemos el honor de estar acompañados del maestro Rafael Félix, quien es del Comité Ejecutivo de la Asociación Dominicana de Profesores, a quien le damos la bienvenida. Qué bueno que está con Muy nosotros. bien, sí, gracias por invitarnos y tener la posibilidad de compartir con el público que lo ve permanentemente a ustedes. Bien, Están en congreso no están como tranquilos. y están, sí, están tranquilos. Estamos en como congreso. Viene la Muy evaluación de bien. desempeño en No, esta estamos en Sí, evaluación están en del evaluación. desempeño, bueno, que es sí. algo que también explica el Esa La tranquilidad. momento en donde nos encontramos. Muy bien. Maestro, Sí. lo primero antes de entrar de lleno Sí. en la parte del Congreso, Sí. leí muchas críticas en redes y en algunos medios acerca de la fecha del Congreso, por qué comenzó a mediados de semana para perder clases y no se tomó un fin de semana. Comienzo por ahí. No, la fecha, ustedes saben que el tercer miércoles de cada mes está establecido que se hacen los grupos pedagógicos. Okay. Es decir, normalmente los miércoles las escuelas públicas dominicanas No dan clases. dedican una cantidad de horas, dependiendo del tipo de escuela, dependiendo si es tanda, si es jornada extendida, a reflexionar algunas de las situaciones que se dan en la escuela pública. Okay. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Le solicitamos al ministro de Educación que las horas correspondientes a los grupos pedagógicos se los cediera al ADP para el primer congreso pedagógico, para que los maestros hicieran la reflexión de la agenda que está establecida para el congreso pedagógico, que es el primer congreso pedagógico que hace el sindicato. El ministro, de manera muy gentil, y yo creo que viendo la importancia que tiene el hecho de que el magisterio dedique un esfuerzo fundamental a analizar desde su práctica, desde su vida de aula, desde su acción pedagógica, a discutir los temas de la educación, yo creo que se dio de manera correcta ese tiempo. Por tanto, no es que le hemos quitado tiempo ni horas clase. Puede que pase, ¿verdad?, que en alguna escuela que normalmente programan la jornada pedagógica del tercer miércoles del mes a partir del mediodía y se haya tomado y se haya comenzado antes, eso puede pasar. Okay. Pero en muchas escuelas trabajan el día entero la jornada pedagógica y yo creo que lo que hicimos fue hacer coincidir, por eso fue que tomamos ese día. Okay. Sí, sí. Maestro, la filosofía, ¿qué busca la ADP con esto de repensar la educación desde el magisterio? Bueno, yo creo que el país, y yo diría el mundo, está, digamos, emplazado a hacer un conjunto de reformas educativas. Es necesario. Y es necesario sobre todo cuando los resultados del proceso educativo en todo el mundo y aquí, ¿verdad?, no resultan lo satisfactorio que debe ser la educación en una sociedad. Por tanto, la ADP decidió hacer un esfuerzo esencial de generalizar un proceso de debate y de reflexión de la situación educativa, pero sobre todo de formulación de propuestas, Que es lo más importante. de cómo hacer avanzar la educación en el país y hacerlo desde un actor fundamental que es el magisterio. ¿Y cómo estamos realmente en este momento y cuáles serían esos principales retos que como país tenemos en materia educativa? Los retos son múltiples, pero dentro de esos múltiples retos, nosotros agrupamos en 6 ejes los temas que se estarían tratando en el Congreso Pedagógico. El primer eje es el tema del aprendizaje y el rol pedagógico del docente. El rol pedagógico del docente. Ambos temas andan juntos, si ustedes se dan cuenta. Sí. Entonces, en función de eso, se están abordando lo que son experiencias exitosas de los maestros en materia de tener resultados en su intervención, por un lado. Por el otro, se evalúan los distintos programas e iniciativas que se desarrollan en el sistema educativo nacional, sobre todo procurando visualizar la posibilidad y el éxito o no
de esos programas. Se valoran también el contexto educativo, sobre todo en un momento en que hay evidentemente toda una situación de descomposición de la sociedad que impacta a la escuela. Claro, E muchísimo. impacta los aprendizajes. Ese es un eje. El otro eje muy importante tiene que ver con la inversión pública y la priorización del gasto educativo y el impacto en los resultados, que es un tema también. En ese campo se incluyen varios aspectos, digamos, relevantes, como el tema del 4% y cuáles son las áreas en donde se está invirtiendo, qué resultados están dando en función de los objetivos educativos definidos para este periodo. Dos, cómo la intervención de un conjunto de actores, corporaciones, empresas, agrupaciones, su intervención en materia de definir o incidir en el uso del 4% en los planes y las políticas educativas. Ese aspecto está siendo parte de un segundo eje. Un tercer eje. Antes de llegar al tercer eje, porque no Ajá. quiero que se me vaya ese segundo eje Claro. que es importante, Ujú, que es, para muchos, en un momento fuimos de lo que salimos a la calle con la sombrilla amarilla, sombrilla amarilla. pidiendo ese 4%. Sin embargo, hemos visto, o es lo que se percibe, que no necesariamente esa inversión que se ha hecho en educación se refleja en los resultados que estamos teniendo en nuestras aulas. ¿Cuál es la realidad desde el punto de vista de la ADP en función de esto? ¿Realmente la educación nuestra ha mejorado gracias a ese 4% o definitivamente los logros no han sido significativos pese a esa cantidad de recursos? Tú sabes que los resultados educativos no solamente dependen de dinero, si son múltiples factores que inciden en el resultado. De hecho, la ley de educación establece 13 parámetros que inciden en el resultado educativo. Y dentro de ese parámetro hay múltiples, y dentro de ello hay que decir que solo 3 incide el maestro. Los demás son factores del contexto, son de la gestión educativa, que son aspectos importantes, el vínculo entre los objetivos, los planes y programas, que debe haber una coherencia entre todos ellos, y el contexto, incluyendo el contexto familiar, Sí, claro. Sí, que muy incide de importante. manera determinante. Digamos, está más que estudiado que un niño que es de una familia que tiene algún nivel de formación, su resultado es distinto a Sí, un niño claro. de una familia analfabeta. Y ahora estamos jodidos con esa Y ahora parte. estamos en un momento complicadísimo. Sí. Apareció. Yo creo que estamos viviendo uno de los momentos más complicados que lleva, entre otros, estudiarlo más a fondo, entenderlo mejor, incluyendo el magisterio. Tiene que entender mejor su contexto para que su práctica educativa pueda ser eficiente en materia de los resultados. Pero en materia de la inversión del 4%, hay que decir que el país se propuso en el 2013 construir 28.000 aulas, ¿verdad? Por decirte un dato nada más, a la fecha de inicio de este gobierno andaba como por 18.000, ¿verdad? Imagínate que no hubiésemos podido construir esas aulas. ¿Qué hubiera pasado en el país? Tú puedes decir lo que tú quieras, ¿verdad? Incluso tú puedes criticar cómo se seleccionaron los terrenos, tú puedes criticar todas esas cosas. Ahora, tiene que decir que el tener esa cantidad de aulas es lo que ha permitido que en este momento, a pesar del déficit de aulas que hay, no estemos en una crisis tremenda en materia educativa en el país, de acceso a la educación por parte de los niños y de contar los espacios. A pesar de eso, todavía tenemos un déficit de aula importante. ¿De cuánto? Anda ¿Se ha cuantificado? aproximadamente anda 7.000 aulas que falta por construir. Eso en la proyección hecha de hace 10 años. ¿Y en Porque la términos agenda- reales qué significa eso en la cantidad de estudiantes que No. quedan fuera de las aulas? Para darte un dato, Ajá. Higüey, que yo conozco la zona, la provincia de la Altagracia, debieron quedar a inicio de año escolar fuera, según los propios datos de educación, más de 8.000 estudiantes. Eso es demasiado. Demasiado. Y para que ustedes Para la lo inversión sepan, que se está para la haciendo, inversión eso que es está haciendo, demasiado. eso es Y un demasiado. derecho, le Claro. estamos negando un fundamental. derecho Ahora, fundamental. eso tiene otra repercusión, y es que para poder ir acogiendo a esos muchachos, entonces las aulas se Una sobrepoblación. sobrepoblación, y su resultado, por tanto, en términos educativos es mucho más difícil. Tú tenés aulas de 40, 50 muchachos, es una cosa tremenda para el maestro y para el resultado de la educación. Claro. Pero también
Las inversiones son necesarias porque hay que pensar en la escuela que realmente necesitamos. A veces nada más se piensa en aulas, Sí. pero la escuela es mucho más que aulas. Claro. La escuela es laboratorio, la escuela es tecnología, la escuela son las condiciones humanas. en que se Accesible les a muchos niños. accesibilidad para los niños. Claro. Es decir, las políticas socioeducativas que son necesarias hoy. Imagínate si no tuviéramos el programa de alimentación escolar, Ajá. por decirte también un dato. Ahora que viene también lleva nutrición, inversión creo que. Todos son factores que inciden en el resultado educativo, que era imprescindible que tuviéramos el presupuesto para eso. Sin embargo, vale decir que los últimos 2 años en el presupuesto nacional no se ha colocado el 4%. Ah, ¿no? No, anda por 3.82% lo que se ha colocado. Ok. Más grave aún es que habiendo colocado un monto que no corresponde al 4%, estos 2 años, yo diría casi todos los años, menos el 2020, ha habido una subejecución presupuestaria. Es decir, ha quedado dinero Eso que a no mí se ha sí me ejecutado. preocupa muchísimo, Yo la no- subejecución. Y esa es una cosa Porque es que donde hay tanta que uno no lo necesidad, entiende. Y yo no además entiendo la hay una subejecución. planificación. Sí. Se supone que usted todos los años hace un Claro, POA. Entonces, en esa claro, planificación se claro, establecen las metas claro. trimestrales Ah, para exacto. usted Así mismo es. ejecutarla. Está bien. Hay Así una mismo ley de es. compras y Así. contrataciones que también hay que decirlo, Sí. que ralentiza muchísimos procesos. Pero planifíquense. ¿Cómo me va a Exacto. quedar dinero si yo tengo planificado en qué lo voy a invertir? No, y dinero que como es el presupuesto no es que se te va a acumular para Claro el año que que viene. no. Es que hay dinero que si tú no utilizas, Se fue. ya se fue. Lo Así perdiste. mismo es. Así Está es. disponible, pero si tú no lo usaste, ya lo perdiste. Entonces, Claro, eso, claro, yo de claro. verdad que no entiendo, No, 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 entiendo esa parte. Al Eso final es se parte, paga- yo diría, de la incapacidad Sí. en la gestión pública del sistema Claro que educativo, sí. porque de verdad, usted sabe que el año escolar tiene unas necesidades que están definidas. Pero tenemos Están 13 en años el aplicando POA el 4%. y están en el plan de adquisición de bienes. Resulta que a pesar de estar en el POA, parte de estas cosas no se ejecutan Dime tú. por deficiencia. ¿Y lo que en se la gestión ejecuta, pública. maestro? Y- ¿Qué evaluación hace usted de No, eso? nosotros sabemos que hemos hecho una crítica permanente, no solamente a la baja ejecución, sino a la calidad de la ejecución. Sí, que es otro problema. Son 2 críticas que hemos hecho de Son manera dos permanente puntos fuertes. y hemos hecho propuestas además para que la inversión pública de verdad dé los resultados que nosotros necesitamos. Y volviendo un poco al Congreso Pedagógico, otros ejes que son relevantes, el vínculo entre el currículum oficial y lo que ocurre en el aula. Que también está sufriendo modificaciones. Modificaciones tremendas. Porque de hecho Sí. vi ahora, por ejemplo, el tema de la educación cívica Sí, que se Sí, agregó. que se agregó, agregó, pero sí. ahora también estamos trabajando con el tema de la educación vial en el renglón ya, en el área de secundaria, que también hay una parte que se va a agregar, o que sea, que también tiene Pero modificaciones. tú sabes, sí, no, y es natural porque van apareciendo nuevas cosas y es natural que la escuela incorpore Claro. las nuevas Incorporeo. necesidades que hay en materia formativa. Cabe decir sobre eso que en materia curricular también se han incorporado programas que vienen de fuera. ¿Y eso es bueno o malo? No, es malo en la medida en que la referencia fundamental de esos programas no es el contexto, no es la realidad. ya. Entonces tú no puedes traer un programa que no sintonice con la realidad y las necesidades específicas. Y también el aprovechamiento sería menor, porque tú me hablas de una realidad, de un Claro. contexto que yo no Totalmente conozco. distinta, Claro. Me están hablando chino. Incluido que se ha impuesto lo que le llaman secuencia didáctica. Es una herramienta de planificación estandarizada. Entonces, una planificación, todos los que somos maestros, ¿verdad? Que nos ha tocado planificar, sabemos que nosotros planificamos en función de la realidad que hay. Así era que siempre planificábamos. Es más, yo podía tener 3 sesiones distintas, aun sea del mismo grado, y yo tenía que hacer 3 planificaciones distintas. Porque un grupo y otro es diferente. Diferente. Totalmente diferente. Entonces tú no puedes utilizar la misma metodología que tú Seguro que utilizas con no. un grupo de muchachos que con otro grupo. Sí. Resulta que ahora viene estándar. En todos los grupos, en todo el país, puede ser frontera, puede ser área turística, puede ser área de batelle o área urbano marginal. Se utiliza exactamente la misma planificación y para nosotros ese es un contrasentido que no ayuda a la creación, que no ayuda a la innovación, que no ayuda a poder adecuar el proceso de formación a cada realidad que vive, cada escuela, cada comunidad, cada sector.
y cada población y cada familia, que es necesario verlo. Se habla mucho acerca de qué tan conscientes están los maestros acerca de cómo están aprendiendo los jóvenes y si se mantiene el magisterio dominicano aferrado a un modelo de enseñanza que ya debe quedar en el pasado. Para muchos no es un secreto que muchos jóvenes ahora con inteligencia artificial, Google, YouTube, a veces un tutorial de un tema o el video de un influencer puede ser más aprovechado para su conocimiento que una jornada de clase. ¿Cómo se está preparando la ADP para esta nueva formación y para este nuevo estudiante que no lo veíamos venir hace 10 años? Ese es uno de los ejes del Congreso Pedagógico. Estamos debatiendo todo el tema de la tecnología y la inteligencia artificial, ¿verdad?, incorporada a la educación. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son las potencialidades que deben desarrollarse? Debo decirte que el maestro dominicano lo forma el Estado dominicano. El maestro no se forma solo. Sí. Hemos planteado nosotros en más de una ocasión que los programas de formación docente no están sintonizando con los procesos formativos y las necesidades que ocurren en las aulas dominicanas. Hemos planteado la necesidad de definir con mayor claridad y mediante estudio las necesidades formativas de los docentes, de manera tal que nosotros podamos tener el docente que el país necesita y el docente que permita responder a un mundo que ha cambiado profundamente y que todos los días cambia, a una velocidad tremenda, lo que está pasando hoy. Entonces toca, aprecio yo, hacer sintonía en el proceso educativo en relación a los avances de la tecnología, de la ciencia, de los desafíos del mundo de hoy, de los desafíos del mercado, pero también de los desafíos de la sociedad y de los desafíos de la familia. Yo diría que hay que hacer todo, hoy le dicen reingeniería, que hay que hacer una reingeniería que nos permita a nosotros llevar la educación al momento actual, que creo que es un desafío que hay. Si los maestros están conscientes, yo diría que es una conciencia que hay que construirla y consolidarla, ¿te entiendes? El Congreso Pedagógico que estamos haciendo también es una acción educativa en el magisterio porque lo está poniendo de frente a analizar su propia práctica, su propia realidad, su propia vivencia, y pienso que es un aporte importante en ese sentido por parte de la ADP a hacer avanzar la educación a través de una participación activa del maestro que se ha sentido muy bien en el Congreso Pedagógico porque se le está escuchando, porque no le están enviando cosas para que ejecuten. Si este Congreso, por ejemplo, no tiene un documento base, como a veces pasa, ¿verdad? No, nos sentamos, escribimos un documento, lo mandamos, analícelo y opina. No. Hay preguntas para lo que hay es preguntas. Preguntas salidas del mismo contexto escolar. Y en función de la pregunta, el magisterio, a partir de su práctica y su vivencia, formula análisis, reflexión, pero sobre todo propuestas. Que le hemos insistido en cada uno de los ejes, deben salir propuestas de solución, que ese habrá de ser el aporte que debe hacer el sindicato en este periodo a los cambios que necesita la educación dominicana. Me preocupa algo que se ha estado dando con cierta regularidad en el país, y es que en mi tiempo y en mi campo, mi maestro tenía la misma autoridad que mi papá. La misma autoridad, o cuando viene a ver más, depende. Sí, sin embargo, hoy uno ve maestros que se bajan a la trompada con un estudiante. El día pasado veíamos maestro incluso que resultó herido por un estudiante. Se dan muchas situaciones donde uno dice, si hay un contexto social que obviamente se está viviendo y una descomposición dentro de los hogares que lleva muchas veces a que se dé esto. Pero ¿qué están haciendo ustedes con esos maestros en temas de habilidades blandas, en temas de preparar esas emociones para que de una u otra forma no sean arrastrados a estas situaciones que se dan? En muchos casos son prevenibles, tal vez el tú a tú, el tú me dices, yo te digo, no debe ser tema de un maestro con un estudiante. Entonces, ¿qué estamos haciendo para evitar que se sigan dando estas situaciones? Bueno, mira, ADP ha desarrollado distintos tipos de iniciativas. Bueno, decir que el momento es complicado. Sí, para que no creamos que es simple, ¿no? Lo que se está viviendo en la escuela dominicana
es una cosa complicada porque la sociedad está complicada, hay una decomposición fuerte y lo que pasa en la escuela realmente es un reflejo de lo que está pasando en toda la sociedad. Si tú me dijeras, yo en mi experiencia y en mi vínculo diario, diría que el magisterio en muchos aspectos está, digamos, impotente frente a situaciones. ¿Oíste? Sobre todo en un periodo que no cuenta con el apoyo, el respaldo de parte de las familias y de parte de la sociedad en sentido general. Eso es grave. Por eso nosotros le hemos planteado en más de una ocasión a distintos ministros la necesidad de parar todas estas campañas que son denigrantes para el maestro, porque es que matan la autoridad. Sí. Y es una cosa terrible, Sí, tú me entiendes, que la escuela que debiera ser un espacio, digamos, la continuidad de la familia, entonces tú encuentras muchachos muy agresivos, Sí. muy agresivos. Lo encuentras en las casas también. Bandas, te Sí, generan una bandas cosa dentro tremenda. de las Entonces, escuelas. en medio de esa realidad, decimos nosotros y le hemos planteado al ministerio, es necesario desarrollar un programa que nos permita consolidar la destreza en el manejo de las situaciones sociales que viven, Claro. en el manejo de la comunidad, en el manejo de esos contextos que vive la escuela, porque la escuela está normalmente, la escuela dominicana, el grueso de la escuela dominicana están en los sectores más empobrecidos de la Sí, sociedad en su dominicana, mayoría. entonces es una realidad que vive. Otra cosa que nos ayuda a eso es la situación de la escuela. Cuando tú tienes una escuela sobrepoblada, una escuela que le falta personal de apoyo, que a veces faltan maestros, que las hay, escuelas que faltan maestros. A la gente a veces no se imagina lo que significa en una escuela cuando falta un maestro. Que tú tienes un grupo de 40 muchachos sin maestro. Es una cosa Sí, que afecta a toda la sí. escuela, para que lo sepa, porque la gente a veces habla por fuera, ¿verdad? No, yo Sin sé. saber dónde están las escuelas y demás. Entonces son situaciones que globalmente hablando yo diría que buscar una respuesta, le dicen holística, una respuesta integral que nos permita abordar todas estas situaciones de tipo sociales, de tipo contextual que afectan la educación, pero sobre todo me gustaría insistir en la necesidad de nosotros recuperar la autoridad del Eso magisterio. es necesario. Usted dijo Qué urgente. hace un momento que el ministerio, que el ministro cese la campaña hacia el ADP. ¿Qué tipo de campaña? No, mira, aquí hace, yo diría, años que hay toda una campaña permanente en contra del magisterio y en contra del sindicato. Okay. ¿Te entiendes? Que a veces tú puedes decir, bueno, ocurren cosas, como en toda la parte de la vida, pero usted tiene que saber qué cosa usted va a promover. ¿Te entiendes? ¿Qué cosa usted va a promover? Porque usted quiere avanzar. Claro. ¿Te entiendes? Ahora, si usted cada vez que ocurren cosas buenas no es capaz de reconocerlas y de promover y decir, oye, mira qué bien este maestro, qué buenos resultados tiene en su práctica diaria, mira cómo impacta a los niños, mira qué sensibilidad tiene. Esa debiera ser la campaña. Okay. ¿Me La entiendes? promoción de La eso. promoción positiva. No puede ser que No el pleito. permanentemente, no el pleito. Y la creatividad. Y de la los creatividad maestros que para lo salir hay. de abajo. Ey, señores, hay como la maestros- muchachita que se hizo Sí, viral con un dembow sí, sí. enseñando. Mire, señores, hay maestros con sílabas. talento Sí, hay que aquí manejar. en la Mucho, escuela claro, dominicana y muchísimo. gente muy comprometida, incluso mucha gente muy joven, pero también muy comprometida, Sí. con mucha formación. Hay, fácilmente en la escuela dominicana usted encuentra por decenas maestros que tienen una maestría, 2 maestrías en sus áreas. Hay maestros con doctorado, para que ustedes lo sepan, que están en las aulas dominicanas, pero también gente muy comprometida, muy dedicada. Yo diría que son héroes y heroínas Sí, porque- que cargan el peso de la educación. Muchas quejas, y ya con esto nos acercamos al final, muchas quejas con la evaluación para nuevos docentes. Casi siempre cuando hacen estos llamados, Los concursos. los concursos, exacto, recibimos múltiples denuncias de irregularidades, personas que entienden que no se le está evaluando para entrar a la carrera docente de la manera más justa. ¿Qué está haciendo la ADP para responder a esto? Bueno, esa es una lucha muy difícil. Sí, es una lucha muy difícil porque ustedes saben el proceso de evaluación y el proceso de concurso, que son 2 cosas distintas, ¿verdad? El concurso para ingresar Sí. a la carrera, la evaluación es la que estamos haciendo ahora para ver cómo está ¿Cómo el van? desempeño Exacto. docente, que es correcto. Sí, exacto. Incluso que debiera ser permanente. Sí, eso Para mí hay que debiera hacerlo, haber una eso está evaluación bien. todos los años que nos permita ir, no sancionar a la gente, sino para corregir. y Ahora, para el avanzar. incentivo yo sí entiendo que deben dárselo de 85 en adelante, no de 60 y 70, porque usted se quemó con eso. 60 se quema. Oh, ¿no? pero tú estás quemado, ¿entiendes? Entonces, una gente con 70 es un desempeño pésimo. Sí, pero Pasó, lo que pero pasa- es pésimo. Ra con ra. Ese tema está establecido en la norma.
¿tú entiendes? Y el incentivo se hace en función del nivel que alcance, del grado que alcance. Un maestro gana el grado de excelente, entonces sabe que tiene que el 32% de su incentivo en función del salario base. Pero un maestro que llegue al grado de bueno, muy bueno, que los hay también, y los demás docentes entran a un proceso de formación. Si lo que no alcancen los niveles adecuados, entran a un proceso de formación, en algunos casos sin incentivo, los que tienen Deberían niveles no darle más ni bajos un que no peso. lo tienen, digamos de 65 para abajo, no tienen No, incentivo. tú estás quemado, no ¿Tú pueden entiendes? darle. Pero entran inmediatamente a un programa de formación que estaría iniciando los 6 meses que siguen. Claro. Para un año de formación permanente en aquellos aspectos en donde se haya verificado en la evaluación que hay debilidades. Claro. y que Entonces, pueden maestro, superarse. el que se quemó para entrar, No se quemó, Se porque quemó. para entrar al sistema tiene que Se pasar el quemó. concurso, que es correcto también. ¿Ustedes confían- Nosotros confían- defendemos el concurso. Ahora, hemos siempre criticado y hemos tenido mucho conflicto. no hay con cómo- mafias, no hay... Puede haber darse de todo un poco. puntico, uno. Sí, pueden darse de todo un poco, pero a Ok. pesar de todo, nosotros preferimos decir el concurso hay que fortalecerlo, Sí, no eliminarlo. eso está Ok. bien. ¿Tú entiendes? Porque es la forma de tú garantizar que entre lo mejor al sistema Claro. educativo. Ok. Y- Sobre Imagínate. todo cuando los egresados, muchos egresados de las universidades no salen bien formados. Eso es verdad. Ah, eso Entonces vamos. debe haber un filtro que permita que al sistema educativo, a lo que le van a dar clase, el hijo tuyo, el hijo Claro, mío, que sea sean lo los mejor. mejores, que sean lo mejor. Esa es Imagínate la un idea. médico sin pasantía. No, No, tiene que haberlo. Tiene que haberlo. Sí. Fuera después del concurso, entonces entra lo que llaman un programa de inducción. Claro. Que también es correcto. Ahora, lo que nosotros estuvimos rechazando es cómo diseñaron el programa de inducción pasado. ¿Cómo fue? Porque el programa de inducción no podía ser un diplomado. El programa de inducción es la forma que tú permites que un egresado de una universidad entienda la escuela, se acople con ella. Porque aprender a la clase no es sencillo, ¿eh? Ujú. Tiene su nombre inducido. Nada más por decirle a ustedes, en mi experiencia, y tengo muchos años de experiencia, cuando yo ingresé a dar clase, a mí se me llevó aproximadamente 5 años para yo decir, yo sé dar clase, yo sé enseñar. Enseñar no es cualquier tarea. ¿Cuál asignatura usted Enseñar, enseña? no, yo soy de área técnica. Enseñar es Iba a una tarea preguntar lo mismo. compleja, complejísima. Y cualquiera que entre a una escuela acabadito de graduar necesita no. Se lo periodo comen de- vivo los se lo comen estudiantes. vivo. Claro. Entonces las escuelas normalmente lo que hacen es que buscan uno de sus mejores maestros y hace que acompañe al maestro nuevo que ingresa y ese maestro le va enseñando Exacto. todo el proceso hasta que él pueda caminar solo. Por tanto, ese proceso de inducción no podía ser un curso más, sino sobre todo una inducción práctica Práctica. en la escuela y en el aula. Como hacen con Claro. los psicólogos. Los Sí, psicólogos claro. escolares van a estar sí. en aula. Bueno, maestro, un mensaje final para los docentes que nos están viendo y también para los padres de estudiantes que confían en la educación pública. Bueno, decirle que el sindicato nuestro, la Asociación Dominicana de Profesores, está centrado en un proceso sin precedente, que es el Congreso, el primer Congreso Pedagógico. Allí se están discutiendo y se están formulando propuestas desde el magisterio que a mi entender van a contribuir grandemente a los procesos de avance de la educación dominicana. Este esfuerzo que hace la Asociación Dominicana de Profesores lo desarrolla con el eslogan, la educación dominicana pensada desde el magisterio. Excelente. Bueno, gracias al maestro Rafael Félix que nos ha acompañado del Comité Ejecutivo de la Asociación Dominicana de Profesores. Y ustedes no se muevan, que todavía queda más de El Repaso.